Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estas reuniones que tenemos virtuales de lo que es escudriñar la palabra de Dios, buscar lo que es la palabra de Dios, tener mayor conocimiento, no simplemente como información, sino como un rema de Dios en nuestras vidas. Por eso creo firmemente que cada uno de ustedes está poniendo atención y agradecerles, lógicamente, por la atención que nos presta al escuchar esta palabra, al estar escudriñando en sus casas después de que escuchan estos mensajes y estudiar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas que se llama Jesús y su obra terminada. El día de hoy estaremos viendo la introducción, dando esa introducción acerca de esta serie de enseñanzas. En Juan capítulo 19, vamos a Juan capítulo 19 para comenzar con el versículo texto que tenemos. Juan 19, verso 28 y 30. Capítulo 19, verso 28 y 30. Dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, hecho está, tetelestai, es lo que significa. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En otras palabras, o en otras versiones, dice, consumado es, todo está cumplido. Y esta es la posición en la cual quiero dar esta serie de enseñanza, porque nos da el fundamento, la posición en Cristo Jesús para orar, ayunar, escudriñar la palabra de Dios, diezmar, ofrendar, pactar y llevar esa vida de victoria y de éxito. No de que vamos a obtenerlo, sino que ya Dios hizo, a través de Cristo Jesús, ha cumplido lo que dice las Escrituras. Estaremos viendo, y lo hemos hablado varias veces, en la cual que las promesas estaban para el antiguo pacto, pero la realidad ya hecho está establecido para el nuevo pacto bajo la gracia. Hemos terminado con la serie ¿Qué es el hombre? Tuvimos, por la gracia de Dios, 35 mensajes. Yo personalmente he aprendido mucho acerca de esta serie de enseñanzas. Muchas personas creen que los que estamos enseñando no aprendemos. Claro que si empezamos a ver cosas gloriosas, maravillosas, empezamos a tener algunas remas, empezamos a tener algunas revelaciones, empezamos a tener algunas exégesis en la palabra cuando lo estamos predicando, que muchas veces no la tenemos cuando estamos estudiando para dar la enseñanza. Esta enseñanza que comienzo ratifica que todo está hecho. Que todo está hecho. Consumado es la palabra más importante de la cruz. Consumado es la palabra más importante. Consumado es la palabra más importante de la cruz. En el antiguo griego es tetelestai. Eso es lo que significa tetelestai. Consumado es. Es un grito de victoria en medio de la muerte. Sí, Cristo no se estaba quejando, ni se quejó en la cruz. Después veremos una enseñanza acerca de esa parte maravillosa de lo que es Jesús en la cruz, pero vamos a ir a caminar más adelante con esta serie. Es un grito de victoria en medio de la muerte. Hecho está. He terminado el propósito con el cual el Padre me ha enviado a esta tierra. Esto es de meditarlo como que es la palabra más importante de la cruz.
El significado en el siglo I era consumado, tetelestai. Vamos a ver 4 puntos aquí, muy importante, que nos va a dar una idea de lo que el Espíritu Santo a través de su palabra nos habla, nos revela acerca de la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. En el siglo I estaba el sirviente con el amo. Cuando terminaba la tarea, el sirviente o el siervo decía al amo: el trabajo está completo, Señor. Ojo, el trabajo está completo. Subraye o escriba esta frase: el trabajo está completo, Señor. Eso es lo que decía el esclavo o el sirviente o el siervo a su amo cuando terminaba su tarea. En el sacerdocio, al ofrecer el sacrificio, al degollar el cordero sin defecto, decía: el sacrificio es aceptado. No solo que el trabajo ha terminado, sino que es aceptado. Wow. Porque se puede terminar un trabajo, pero que lo acepten es otra cosa. Puede ser que haya quedado mal. Por eso que dice que ese sacrificio era el degollar el cordero sin defecto. Ese cordero no podía tener defecto. En el artista, al terminar la obra, al dar la última pincelada, decía: la obra está perfecta, nada que añadir. Wow. Aquí en cada punto podemos pasar varios días predicando, pero voy a tomarlo, voy a enseñarlo a través de la serie de enseñanza que voy a dar acerca de este tema. Y cuarto, el comerciante que pagaba la deuda total escribía en el papiro: pagado en su totalidad, cancelado. Y eso lo vemos cuando compramos algo y nos ponen la factura cuando es contado: cancelado. Entonces hay 4 frases aquí sumamente importantes para meditar. El trabajo está completo, Señor. Eso es lo que estaba dando esa idea Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vemos la otra, que es: el sacrificio es aceptado. Wow. La tercera que vimos es: la obra está perfecta, nada que añadir. Y la cuarta es: pagado en su totalidad, cancelado. Veremos en estos 4 puntos que en nuestras áreas ya todo fue hecho. Eso es lo que estaba diciendo Jesús en la cruz del Calvario. Consumado es, ya está hecho. No hay nada que añadirle. Está perfecto. Está todo cancelado. Para ir entendiendo un poquito, podemos ver en el principio, Génesis capítulo 2, verso 1 y 2 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dice que Dios, al terminar la obra, descansó
reposó. No reposó porque estuviera cansado, sino porque ya había terminado su trabajo. Sí, le había preparado todo a Adán y a Eva. Ya todo lo había preparado totalmente. Ya todo le había provisto a Adán y Eva para que ellos llegaran a disfrutar del huerto del Edén. Una frase incorrecta, y entramos ya con algunos puntos que a veces como que nos chocan cuando predico esto, choca cuando predico esto. Una frase incorrecta es: Dios está trabajando en ti. No, ya Dios terminó la obra. Dios ya no está trabajando en ti. Ya trabajó en ti. Entendamos de que Dios es presente. Se mantiene presente. Dios ya trabajó, pero en el presente está terminado, está cancelado, está perfecto, está hecho. ¿Qué idea se está dando a una persona que se le dice Dios está trabajando en ti? O sea, que si no pasa nada, que eso es lo que sucede con muchos cristianos que no han entendido la enseñanza o no se la ha enseñado, es que Dios, si no pasa nada, es que Dios no está haciendo nada. No, un momento. Dios ya hizo. ¿Por qué no se está manifestando? Ya es otra cosa. Y tenemos que aprender a examinar esto sin autocondenarnos. En medio de las circunstancias negativas, le dicen, soporte esa mala situación. Es que Dios está trabajando contigo. Incorrecto. La circunstancia negativa, y siempre lo voy a predicar, las circunstancias negativas no nos van a perfeccionar. La Biblia dice que es su palabra la que nos enseña, nos forma, que Cristo nos santificó, no nos va a santificar. Y aquí es donde tenemos que aprender a usar o entrar en nuestra identidad. Y quiero decirte que esta palabra va a traer una sanidad total, completa y absoluta en nuestra autoestima. Porque pensamos de que Dios ya no ha hecho nada. Es que yo soy así, tengo esto, me pasa esto, porque Dios no ha hecho nada. No, un momento. Estás fuera de la idea de Dios. Fuera de lo que Dios hizo, fuera de la palabra. Cuando hablo fuera de la palabra es mental, porque espiritualmente, como hijos de Dios, lógicamente, todo está preparado y todo está hecho. Se apoyan muchos en esta idea en el versículo de Juan capítulo 5, verso 17. No voy a enseñar esto. No voy a entrar a profundizar en esto porque lo estaremos viendo en el transcurso de la enseñanza, pero estamos en la introducción dando algunas ideas de lo que vamos a estar viendo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Primero, aquí está hablando en el antiguo pacto. Segundo, está hablando del día del sábado, el día del reposo. Y está hablando de algunas otras cosas según el contexto. Lo veremos más adelante. Dios no va a hacer nada porque ya lo hizo. Y esto es donde como que choca. Y entonces las personas, bueno, pues si Dios lo hizo, ¿y por qué no está pasando en mi vida? Bueno, vamos a ver por qué no está pasando en tu vida. Y no es que haya pecado que esté interponiéndose en lo que Dios ya hizo, en lo que estás viviendo, sino que un porcentaje muy alto es falta de conocimiento. Porque nos dicen y nos predican una cosa y después nos dicen consumado es, Dios ya lo hizo. Ok, ya vimos las 4 frases importantes, que sería bueno memorizarlas. Pero después nos dicen
que tenemos que hacer y hacer y hacer y dejar de hacer para que Dios haga. Bueno, o Dios lo hizo, o Dios lo va a hacer. Podemos ver en las Escrituras que Jesucristo ya terminó la obra. Vimos a Dios, crió todo y reposó, descansó, está ahí, no está nervioso, no está ansioso, no está preocupado. Ya Él hizo la obra. Ahora vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Orar al Señor Jesucristo que te sane, que te salve y que te prospere es incorrecto. Otra vez. Orar a Dios, Señor, sáname. Señor, sálvame. Señor, prospérame. Por falta de conocimiento, incluso en griego fe es conocimiento, también lleva el conocimiento. Por falta de conocimiento de lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas, porque lo dice y lo hemos hablado muchas veces. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, Isaías 54, 3 al 5, donde dice que Él llevó nuestras dolencias y dice que por su llaga nosotros fuimos sanos. Y 2 Corintios capítulo 8, verso 9 dice que esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él siendo rico se hizo pobre, para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos ricos. Pastor, está hablando espiritualmente, el contexto está hablando de finanzas, está hablando de dinero, de economía. Recuérdese, no saquemos textos fuera de contextos para hacer pretextos, sino que hemos estado aprendiendo a usar el contexto inmediato y el contexto general. Pero volvamos. Es incorrecta esa oración. Señor, sáname. Señor, sáname. Yo siempre digo, cuando decimos Señor, sáname, Señor, sálvame, Señor, prospéreme, es como allá, no sé, en nuestro país era así, lo que le llamamos pulperías. Son negocios que hay pequeños que venden artículos para la casa, más lo que es comida y todas esas cosas. Y entonces siempre había un letrero. Hoy no fío, mañana sí. Y ese mañana no llegaba. Porque nosotros, la fe, veremos más adelante, la fe es presente, no es futura, no es pasada. Es presente, es hoy. Incluso Romanos capítulo 8, verso 1 dice, y ahora, ¿cuándo? Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no caminan en la carne. Pero ahora, la fe es ahora. Efesios capítulo 2, verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, juntamente con Cristo. Viene hablando el contexto. Morimos con Cristo, resucitamos, no vamos a resucitar, resucitamos en Cristo. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sentarse es reposar, es descansar. Note algo, Jesús terminó la obra y después de ahí dice, y lo veremos más adelante en Efesios, que Jesús se sentó y puso los enemigos bajo las plantas de los pies. Pero aquí nos dice que resucitamos con Cristo y asimismo no dice nos va a sentar cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez en el arrebatamiento que le llaman rapto y vamos a sentarnos. No, dice que nos sentó. Estoy hablando en la dimensión espiritual. Nos sentó, dice, y así mismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí, así como Cristo ha reposado después de terminar su obra, sí, dolorosa, que creo que ningún hombre la podría soportar, y Él la pasó y salió victorioso y pudo gritar en medio de la muerte: consumado es, hecho está. Se sentó a la diestra del Padre a reposar, descansar. Y dice que nos hizo, al resucitar nosotros, al nacer de nuevo en Cristo Jesús, dice que nos sentó en los lugares celestiales, juntamente con Él, con Cristo. ¿A qué? A descansar, a reposar. Por eso Hebreos habla del reposo. Y como dije, más adelante estaremos viendo Hebreos 4, estaremos viendo todas estas cosas. Nos han enseñado a tener una vida cristiana llena de trabajo, llena de luchas, llena de guerra espiritual, y no nos enseñan a reposar y a descansar, que eso es fe, en confiar en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo, en lo que ya Dios a través de Cristo Jesús ha provisto. Sí sé bien que no lo hemos alcanzado todo, pero ¿cómo caemos en ansiedad, preocupación, estrés, por causa de no caminar en el reposo de Dios? Ahora, muchas veces no caminamos en el reposo de Dios por motivo de que no se nos ha enseñado el reposo de Dios. Tanto es así que hay un coro que nos enseña a luchar, a pelear. Ese coro dice que Jacob luchó con el ángel por una bendición. Momento. Ya Cristo terminó esa obra. Sí. Ya Cristo terminó esa obra. Jacob estaba luchando con el ángel, mas tú, hijo de Dios, y yo no debemos de luchar por una bendición, porque la bendición Dios ya nos dio. Es Cristo Jesús. El que tiene a Cristo tiene todo. Yo no tengo que estar luchando por una bendición. Y sí, yo sé que caemos, como me dijo un hermano un día, estoy hablando con él, en la carne. Sí, buscamos la manera de ver cómo luchamos. Si aquello no ha llegado, si lo que hemos creído todavía no se ha manifestado, entonces empezamos a luchar para ver qué tengo que hacer, qué voy a hacer. Entre más oración, más oro, más ayuno, más escudriño la palabra, más confieso la palabra, se va a manifestar. No tenemos que luchar, tenemos que reposar. Por eso es que nos enseña la palabra de Dios en Marcos capítulo 11, capítulo 11, verso 23, que debemos de creer lo que decimos. Pero el verso 24 dice, dice que todo aquello que hemos declarado, porque ese es el contexto que viene hablando, estaré hablando más adelante de esa palabra pedir, que lo que en el original es reclamar. Todo aquello que lo que he confesado, que crea que ya lo recibí, no que lo voy a recibir, como dice la Reina Valera, sino que lo recibí, ya lo recibí. O sí, ya Dios lo hizo y se va a manifestar.
Y lo que voy a hacer no es estar confesando y muchas veces confesamos en la oración y después cuando salimos de orar lo que hacemos es borrar todo con lo que confesamos. Digo, borrar lo que confesamos, no la bendición. La bendición permanece. En el capítulo 3 de Romanos, Pablo pregunta, ¿van a ser las promesas de Dios invalidadas por la incredulidad del ser humano? Estoy parafraseando el versículo. No, dice, de ninguna manera. La bendición de Dios, aunque se manifieste en mi vida o no se manifieste en mi vida, siempre va a estar ahí. Mi papá, al fallecer, le dejó una herencia a mi hermana y me dejó una herencia a mí. Nos dejó una herencia. Ahí está esa herencia. Está hecha esa herencia. Él hizo lo que hizo aquí en la tierra para obtener o manifestar, porque era creyente en Cristo Jesús, esa herencia. La disfrutemos o no la disfrutemos, mi hermana y yo, eso no significa que esa herencia esté ahí. Se mantiene ahí. Soy yo el que la tengo que recibir, soy yo el que tengo que manifestarla. Por eso que Romanos capítulo 8, verso 17 dice, y si hijos, también herederos de Dios. Ya nos dio la herencia, no nos va a dar la herencia. Dice, y coherederos con Cristo Jesús. Somos herederos de algo que ya Dios hizo, que ya Cristo pagó el precio, canceló. Porque Hebreos dice que para que, y lo voy a usar palabras sencillas, para que sea efectivo una herencia, tiene que morir el testador. Y a Cristo Jesús murió, y no solo murió, resucitó. Hay personas, hermanos en Cristo, por falta de conocimiento, que pasan constantemente pidiéndole perdón a Dios. Permítame leerles esto, Hebreos capítulo 6, versos 4 y 5. Yo sé que estoy moviendo algunos cimientos ahí doctrinales, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo, para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuando estamos pidiendo perdón a Dios por un pecado, una falla, un error que hayamos cometido, lo que estamos diciendo es, Señor, tú no terminaste la obra. A ver, ¿cuántas enseñanzas hay de que debes de pedir perdón cada vez que fallas y vivir con una conciencia de pecado? Eso es lo que hace el estar pidiendo perdón constantemente. Imagínate, ¿hace cuánto murió Cristo? No voy a hablar de que el sacrificio de Cristo estaba antes de la fundación del mundo, que se manifestó físicamente hace más de 2000 años y dijo, estás perdonado, estás lavado con la sangre, con mi sangre, estás perdonado. Esa es la conciencia. Por eso el creyente pasa constantemente cayendo, porque tiene una conciencia de pecado. No sabe que ya fue limpiado de todo pecado pasado, presente y futuro. Hebreos capítulo 9, verso 14, en la versión NTV dice, recuérdense que estamos en la introducción, iremos desarrollando todo esto.
Imagínese, cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Está hablando de la sangre de animales que se sacrificaban para cubrir, porque en el antiguo pacto no se limpiaba los pecados, se cubrían los pecados. La sangre de Cristo es el único que limpió. Y no los pecados. Veremos ahora más adelante con la ayuda de Dios, que me alcance el tiempo, el pecado. Un pecado. Que por causa de ese pecado hay una manifestación de fallas. Purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos a Dios, al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Santo, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Lea el contexto de este pasaje, de lo que viene hablando. De la sangre de machos cabríos para cubrir el pecado, no para limpiar. Mas Cristo, el sacrificio perfecto. ¿Se acuerda? La frase que vimos consumado es perfecto. Es una obra perfecta. Y dice aquí, asimismo Dios ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio, a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Lo que hay que hacer es creer lo que dice la palabra de Dios, lo que Cristo hizo, y confesar que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado. Como decimos, somos sanos. Por la llaga de Cristo soy sano. Pues por la sangre de Cristo soy limpio de todo pecado, presente, pasado y futuro. La obra del perdón fue manifestada por Dios hace más, de 2000 años en Cristo Jesús, hablando de manifestación en lo físico. Ahora, reposo, descanso, no es una obra reposo y descanso, a veces que escribo y pongo otras cosas, es una obra terminada, mas no es una obra inactiva espiritualmente. Tiene su actividad, tiene su acción. ¿Me explico? A ver cómo lo pongo. Ya la obra de Cristo está hecha. Y estoy hablando en nuestro espíritu. Está terminada en nuestro espíritu. Ahora lo que yo tengo que aprender es a caminar según esa obra. A ver, llega una persona, algunos ha sucedido inmediatamente. Nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios tuve ese favor de que me despojé. No es que Dios me quitó, me despojé de todas esas cosas que estaban dañando mi vida espiritual, física, económica, familiar y todas las áreas de mi vida. Pero hay personas que todavía necesitan renovar más esa alma, transformar esa alma, renovar ese entendimiento para que haya una transformación e ir desapareciendo todas esas cosas. Porque tampoco es que es a la fuerza, lo hago. No, hay personas que dicen, hoy dejo este vicio, dura 15 días, un mes y cae nuevamente, porque lo están haciendo en la fuerza humana. Pero bueno. Y entonces, algún hermano muy espiritual ve que aquel hermano todavía falla en algunas cosas y está dando sus primeros pasos. Entonces, lo juzga, lo condena. Lógicamente, cae en la ley esa persona.
no ha nacido de nuevo. ¿Qué clase de cristiano es? Vea, metido en la iglesia y todavía sigue con esas malos hábitos, como decimos nosotros aquí, las malas mañas. Y lo que no entiende es que esa persona necesita renovar su entendimiento, según Romanos capítulo 12, renovar su entendimiento para ser transformado en su alma, no en su espíritu. Ya nació de nuevo. Las prácticas pecaminosas que habla Hebreos, esas prácticas pecaminosas, el resultado de un alma, una mente, una imaginación no renovada. No proviene del espíritu, no proviene de nosotros, proviene de nuestra mente. Nuestro espíritu no se olvida de los beneficios de Dios, pero nuestra alma sí. Por eso en el Salmo 103, verso 1, David le dice: alma mía, alaba a Jehová. Sí, el alma es el que no quiere alabar a Dios. Mi espíritu sí. Por eso Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Y no te olvides, le dice David a su alma, no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuándo es que nos olvidamos de nuestros beneficios aquí? En los momentos que viene un choque, viene una circunstancia negativa, viene una circunstancia que no la esperábamos, vino, nos golpeó y como que nos turbamos y empezamos a caer en ansiedad, preocupación, pensamientos que no son correctos, a visualizar cosas incorrectas, nuestras emociones es tocadas y empiezan a moverse según los pensamientos y empezamos a mandarle los mensajes a nuestro cerebro y nuestro cerebro se vuelve, perdónme la expresión, loco, no sabe qué hacer y empieza a mandar órdenes, mensajes y de todo, afecta nuestro cuerpo físico. Mire, hermano, pero nuestro espíritu está diciendo: alma mía, ¿cuántas veces estás en una circunstancia negativa y te dice: vaya aquel pasaje que el pastor que predicó, que está en la palabra de Dios, háblalo, confiésalo? Pero yo sé lo que es estar en una circunstancia plenamente difícil, económica, física, difícil, y sentir que mis quijadas pesan como 100 libras para confesar una palabra de Dios. Me cuesta, pero sabiendo que el gozo del Señor es mi fortaleza, lo que primero hago es gozarme interiormente. Algunos preguntarán: ¿y cómo hace? A eso es en el cuarto. Lo hago aparte para que nadie me tilde de loco. Me pongo a reír solo y a reír y a reír y a reír y ver las cosas que Dios ha hecho y empiezo a alabarlo y a glorificarlo y a exaltarlo. ¡Wow! Eso es fe. Esas son acciones de fe. Naturalmente, lo más probable es que no puedo resolver esa circunstancia, pero sé bien que hay uno que ya resolvió y ha dado la solución para esa situación. Bueno, sé bien que hasta aquí hay preguntas. Lógicamente, las próximas enseñanzas tendremos respuestas, ¿sí? Porque algunos dicen: ¿pero por qué es que dice esto? ¿Pero por qué la Biblia dice esto? ¿Por qué? Estaremos respondiendo algunas preguntas. Quiero ir no a la tercera persona, porque Dios es uno, al Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Y podemos ver en las Escrituras que el Espíritu Santo
es el que convence al mundo no de pecados, sino de pecado, justicia y juicio. Juan 16, 8 al 11 dice: y cuando Él venga, Jesús hablando, convencerá al mundo de pecado, no de pecados. Vamos a la raíz de todas esas obras pecaminosas, que las puede leer si usted gusta en Gálatas capítulo 5, verso 19. La raíz de ese pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a ver la raíz de ese pecado. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. Esto me dice que el que peca en sí no es porque es pecador, sino porque tiene un pecado. No cree en él. No, yo creo en Jesucristo. A ver, hay un creer para nacer de nuevo, pero creer que la obra de nuestro Señor Jesucristo está terminada, ya es otra cosa. Lógicamente, aquí está hablando de nacer de nuevo. No voy a meterme ni los voy a enredar todavía ahí. Todavía ni nunca. Después lo explicaré. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es la raíz de ese pecado? ¿Cuál es la raíz? Nosotros siempre vemos las acciones, pero no vemos la causa. ¿Cuál es la causa? El pecado. Ahora, ¿qué sucede? Que creemos en el Señor y somos salvos. Ya no hay pecado en mí. Pero por causa, ¿qué es lo que causa entonces todas esas obras pecaminosas? Una mente no renovada. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya el príncipe de este mundo no va a ser juzgado. Ya fue juzgado, condenado y desterrado. El Espíritu Santo no anda convenciendo al cristiano de pecado. Es que el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado. No, la Biblia no me dice eso. La Biblia dice que es a los que, perdón, los que están llamamos el mundo, los que no han aceptado a Cristo, los que no creen en el Señor Jesucristo como su Señor, como no creen en la obra terminada de Cristo Jesús. A ellos los está convenciendo. A nosotros es la palabra de Dios que llega a redarguirnos, que llega a hablarnos, que incluso nos aconseja. Según Timoteo capítulo 3, verso 16. Es la Escritura la que llega a darnos todas estas cosas que nos va enseñando en qué estamos fallando. Por eso podemos encontrar hijos de Dios que han creído en el Señor, que son salvos en el Señor, que en la salvación han creído en la obra terminada de Cristo, que Cristo murió por ellos para ser salvos, y cometiendo obras pecaminosas. ¿Cuál es la razón? Lo he dicho varias veces. Falta de renovar nuestro entendimiento y falta de transformar nuestra alma. No voy a entrar mucho ahí. El centro del Evangelio. El centro del Evangelio es lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús al ser humano.
y no lo que puede hacer el ser humano por Dios. El centro del Evangelio, el Evangelio de gracia, es lo que Dios ya ha hecho por medio de Jesucristo al ser humano. Y no lo que puede hacer el ser humano por Dios. Aquí es donde a nosotros se nos cae la vanagloria. Ese orgullo, esa altivez. Yo tengo esto porque ayuno mucho, oro mucho, tengo esto, soy salvo porque esto, yo no peco, yo no hago. Ay, hermano. Si Santiago capítulo 4, verso 17 dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ya, con solo eso. Pero no voy a entrar ahí. Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Oiga bien esto. El que lo llena todo es Dios. Sí, quitémonos esa mentalidad, esa idea y esa enseñanza de que yo hago algo para Dios. Yo he escuchado que lugares donde recogen la ofrenda, ofrenden. Y hablan como que ofrenden porque si no Dios no va a poder hacer nada. No, ya Dios lo hizo. Cuando empecemos a ver el ser humano que se dispone a lo que Dios nos ha hablado y creemos lo que Dios nos ha dado. Mire, hermano, a la iglesia no hay que estar chuceándola para que ofrenden diezmo y todo eso. No. Eso es, cuando hay que hacerlo es porque le falta conocimiento. Bueno, no voy a entrar ahí, Dios mío. Debemos de entender y creer que la obra de Cristo está cumplida y no podemos alterarla. No hay nada que añadirla. La frase que vimos, una frase de ella. No hay nada que añadir a la obra de Dios. Y esta es la soberanía de Dios. Yo hice, no hay nada que añadir. ¿Qué pueden hacer ustedes por mí? Podría preguntar Dios. Hay gente que vayan a evangelizar porque si no esa persona se pierde. Wow. Y si esa otra persona, como tiene libre albedrío, no quiere ir, no va o no puede, esa persona se pierde. No, Dios tiene recursos que no nos podemos imaginar para llegar a donde esa persona. Y entonces por un lado vemos al Dios Todopoderoso, pero por otro lado lo hacemos de que si no lo hacemos, Dios no lo va a hacer. No. Dios cumplirá lo que ha dicho en lo general a la iglesia. Lo hagas tú, o lo hago yo, o no lo hagas tú, o no lo haga yo. Siempre, porque ya está hecho. Es por la gracia, misericordia, y es un privilegio que cuando Dios me habla de predicar el evangelio, de ofrendar, diezmar, pactar, de escudriñar la palabra, es un privilegio. Yo no estoy haciendo nada por Dios. Dios seguirá siendo Dios. Dios no va a perder un pedacito de Él. Si yo no hago y no quiero, y quitemos esa mentalidad, si no lo hace, Dios te va a castigar, te va a mandar al infierno. Mentira, Dios no es así, ni dice la Biblia que es así. Si algo hacemos, es que lo hacemos por amor. Si algo yo hago, es porque Dios ha puesto, y si hago predicar, pastorear, orar, ayunar, ofrendar, diezmar, pactar, todo lo que usted quiera, lo hago por amor, agradecimiento, porque he entendido, porque Dios pone el querer como el hacer, o lo ha puesto el querer como el hacer en mi espíritu, y yo, por fe y por amor,
Eso es lo que hago. A mí nunca me obligaron, ya mis hijos pues, ellos se ven por ellos mismos, pero nunca me obligaron para que yo les llevara el sustento. No, ni para que los cuidara. Era por amor. Lo hice por amor. Y yo veo cómo ellos con sus hijos lo hacen por amor. Y ahora yo con mis nietas y mis bisnietos hago las cosas por amor. No porque me obliguen. Si ya todo está hecho, lo mínimo que yo puedo hacer es disfrutar y hacer lo que somos en Cristo Jesús. Lo que nos queda es aceptar, recibir y disfrutar de todo lo que Dios ya hizo para nosotros por Cristo Jesús. Si no hay vanagloria. Si hice algo es porque Él lo puso en mi corazón y está en mi corazón y es mi naturaleza. Es mi naturaleza. Se ha enseñado que haciendo o dejando de hacer se hace para agradar a Dios. Mentira. Lo único que agrada a Dios es la fe. Es que si usted no ora, no agrada a Dios. Si usted no ayuna, no agrada a Dios. Si usted no diezma, no agrada a Dios. Si usted no ofrenda, no agrada a Dios. Todo eso tiene su lugar en el reino de Dios. Pero no es para agradar a Dios. Lo que agrada a Dios es la fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe, recuerde que estoy en la introducción. Dios mío, se me fue el tiempo. Voy a leer este pasaje y termino aquí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso es fe. Y que es galardonador de los que le buscan. Eso es fe. Amados hermanos, en Cristo Jesús, tú fuiste ya aceptado. En Cristo Jesús, tú le agradas a Dios. Pero pastor, deja eso y empieza a creer lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Por la obra, no por tus méritos, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo que es exaltar a nuestro Cristo. Es creer en esa obra. Y dice que Él nos ha aceptado, Dios. Dice que le hemos agradado y le seguimos agradando porque hemos creído en su Hijo y ahora estamos aprendiendo a creer más profundamente para caminar en esta vida en su obra terminada. Amados hermanos, voy a continuar próximo jueves con la ayuda de Dios. Acerca de esto, sé que está bastante profundo, sé que hay cosas que lo digo bien rápido, pero estamos en la introducción y todavía tengo que terminar acerca de esta introducción, pero medita. ¿Qué hizo ese bebé cuando llegó a tu hogar, padres? Para que tú le dieras todo el cariño, todo el amor y toda la provisión. Así es Dios. Él nos ama, Él nos ha provisto de todo. Y lo que vamos a hacer es aprender a fluir en lo que realmente somos y no en lo que el sistema y la religión tradicional nos han dicho. Amados hermanos, paz y gracia se manifiesta en esta semana o estos días de esta semana en cada uno de ustedes.